Los pecados del Frente Amplio. Imposible hablar de otra cosa hoy día, ¿cierto? En este espacio. Tenía la tentación de hacer este ejercicio periodístico, yo no soy periodista, de decir los 5 pecados, los 7, pero son muchos, entonces anoté 3, y por lo tanto podríamos pensar que esto es una entrega por capítulo. Igual los pecados suponen una cierta intencionalidad, y aquí lo reconozco, pero lo pensé muy a última hora, que en este caso también hay ciertas cosas que no tienen que ver con intencionalidad, sino que tienen que ver con una realidad, y donde obviamente son desafíos que tendrá que tener en este caso el Frente Amplio como apuesta política que se le ofrece muy potentemente a Chile, para ver si le mete mano a algunas realidades que, si bien no están, no podríamos achacarle intención, son una realidad desde la perspectiva que vamos a ofrecer un poco compleja. Primer pecado, primer problema, primera dificultad profunda, el tema de la fragmentación. El Frente Amplio nunca sé si son 11, 13 organizaciones, solo las que están con representación en la mesa. Nos referimos a los partidos, a la Revolución Democrática, al Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, que sea, en fin, Partido Igualdad, Partido Humanista, etc. Son en total 11, 13 organizaciones. Eso genera muchas dificultades, genera una dificultad evidente para lograr acuerdos. Por lo tanto, a propósito del gran problema que existe en este minuto con respecto a los cupos parlamentarios, la posibilidad, digamos, de esta crisis, realmente está devenido en crisis porque hay dificultad en un distrito en específico, el distrito 10, por la candidatura inconsulta de Alberto Mayor, ex precandidato presidencial. Evidentemente se señala, y sin duda que hay mucho de eso, que efectivamente se tienen que mover demasiados enroques, ¿cierto? Que no, es que entonces acá, porque como para que cada una de las 11, 12 fuerzas que están en el Frente Amplio tenga su espacio. La fragmentación es un problema porque efectivamente la posibilidad de generar acuerdos se hace tremendamente dificultosa. Y eso es una cosa que, más allá de la hora de la plantilla parlamentaria, va a suceder después. Y va a suceder, ojo, donde de manera muy evidente la bancada que logre el Frente Amplio, la que sea, desde los cálculos de alguna manera un poco más ninguneadores, que hablan de 6, 7 diputados, hasta la expectativa, me imagino que será de, no sé, de una bancada de 15 o quizá incluso de más parlamentarios, tienen su legítimo derecho. El escenario está suficientemente abierto para que puedan pasar cosas también en ese sentido, pero lo que uno piensa es que probablemente no todos los grupos, incluso quizás algunos grupos con importante relevancia el día de hoy, queden fuera de estas mesas, digamos, de la gran mesa de club, que no es tan grande, de representación parlamentaria. Entonces, esos partidos, ¿cómo después logran posicionarse? Y por lo tanto, el tema de la fragmentación de partidos políticos es tremenda. Ojo que ni siquiera he querido entrar en un tema, que también podría ser un pecado más, pero no lo vamos a mencionar, que es la cantidad de organizaciones, movimientos, partidos más pequeñitos, supuestamente, que están fuera del Frente Amplio, que están pidiendo entrar al Frente Amplio, y que incluso si es que efectivamente entonces en algún minuto probablemente se consume en algún nivel y empiecen a ingresar más, podemos tener perfectamente un Frente Amplio con una organización de 15, 20, 25 más organizaciones que son parte. Por lo tanto, o ahí se hace una reingeniería, o se hace un diseño, o si se sigue trabajando de la misma manera que lo trabaja, ojo, Chile Vamos, o la nueva mayoría, es decir, una mesa de partidos, que en ese sentido no hay una política muy nueva de parte del Frente Amplio, que sería también importante que lo miraran. Es decir, hoy en día el funcionamiento que tiene es un funcionamiento análogo a lo que hace la nueva mayoría, lo que hace Chile Vamos, lo que hace cualquier coalición. Es decir, representaciones de los partidos, donde nos sentamos todos en la mesa, aunque sabemos que, si bien somos todos iguales, algunos somos más iguales que otros, como dice el dicho. Segundo problema en términos de la fragmentación es, miren lo que voy a decir, y probablemente muchos aquí no estén de acuerdo, y bueno, son debates. Esta fragmentación también puede incidir en la ausencia de debate ideológico, pero un debate ideológico que convoque al país, porque debate ideológico hay, y quienes navegamos y quienes tenemos el corazón a la izquierda, sabemos que efectivamente no es lo mismo el Partido Humanista que la izquierda autónoma, o no es lo mismo Revolución Democrática que Nueva Democracia, en fin. Entonces, pero en esta fragmentación pequeña, sin ir más lejos, hay movimientos que están, por ejemplo, el movimiento autónomo y la izquierda autónoma, que eran parte de la misma organización, que se quebró, ¿cierto? Se recuerda con algún
escándalo público, básicamente una ruptura entre Gabriel Boric y Carlos Ruiz, lo digo un poco a nivel mediático. O sea, al resto del país, ¿alguien podría entender que no esté en ese pasillo pequeñito del poder, digamos, del movimiento estudiantil y sus derivados? ¿Alguien podría realmente entender diferencias profundas, ideológicas que pudiera haber en este espacio? Es difícil. Entonces eso también es un problema, porque finalmente lo que empieza a suceder es que, y esto es, aquí quería llegar para cerrar el punto de la fragmentación, finalmente llegamos a la portada de la segunda de ayer, que es la lucha, el duelo entre príncipes, ¿ah? Giorgio y Mayor. Finalmente, le guste o no, y ese es parte del tema, probablemente la mayoría de los integrantes del Frente Amplio no les gusta que para el conjunto del país, entre comillas, tampoco es que sea un tema nacional, pero lo máximo que alcanza es efectivamente una disputa que cada vez más se empieza a centrar en dos figuras que además van a competir en un mismo distrito, Giorgio Jackson, Alberto Mayor. Termina todo el resto de los matices de las organizaciones fundiéndose en una mirada muy simple o simplona de un Mayor más cercano a los sectores de izquierda y un Giorgio Jackson más cercano a sectores, podríamos pensar, socialdemócratas. Ni siquiera eso tiene que ver con las autodefiniciones de los actores, tiene que ver con lo que de hecho para el resto del país le llega en términos de comunicación. Y eso es una cosa que, insisto, más allá de los pataleos que puedan hacer los distintos actores al interior del Frente Amplio, decir, mira lo que está haciendo Quiroga, esto es una tontera, eso no es así, no importa, porque lo relevante en política no es lo que es, sino finalmente lo que aparece. Lo aparente es mucho más relevante que lo que es, en la medida que lo aparente se consolida, en este caso, en una opinión que puede tener el país que está siendo convocado finalmente a este proceso. Fragmentación, un gran pecado. Segundo pecado, los psiquiatras, los psicólogos en este minuto se indignarán cuando lo vean, si es que alguno lo ve, pero hablaremos de una especie como de trastorno obsesivo-compulsivo. Dicho en simple, el deseo bastante impresionante del Frente Amplio de querer controlarlo todo. Es un cupo en un distrito, y no de una persona que es importante, del ex candidato presidencial, de uno de los dos candidatos presidenciales de la primaria. La tormenta se está haciendo ahí, y si me permiten la analogía, es una tormenta en un vaso de agua. Porque efectivamente en política a veces hay actores que hacen cosas que al resto del colectivo no les gustan, y eso sucede permanentemente. Pero los actores no son personas neutras, tienen una carga, tienen un prestigio, tienen una capacidad convocatoria. Y por lo tanto, obviamente en este juego matemático no exacto, uno tiene que mirar cuánto pesa cada uno. Si uno supone que un candidato presidencial, que hace un mes y poquito más estaba de candidato presidencial, que sacó un resultado, cada uno interpretará, pero yo creo que bastante por sobre las expectativas de muchos, llegando sobre el 30%, como Alberto Mayor, uno entenderá que no va a tener, y con todo respeto, el mismo procesamiento que aquel que ha venido trabajando hace mucho tiempo, qué sé yo, que ha hecho un esfuerzo, porque todos hacemos esfuerzo, no solo los candidatos, la gente que está en las bases, los que finalmente hacen la propaganda, los que reparten los volantes, todos hacemos un esfuerzo en nuestra vida, y quienes asumen un compromiso militante lo hacen doblemente más porque le ponen a su propia vida una mochila pesada. Pero no suponer que efectivamente los liderazgos, como dicen por ahí, hay que cuidarlos, y que eso no es solamente palabras de buena crianza, sino que son gestos, es no entender mucho al respecto de cómo funciona la política. Pongo un ejemplo solamente, que a algunos les molesta, lo he manifestado en otros espacios en los últimos días, porque uno dice, bueno, somos distintos, bueno, pero sencillamente en el Chile vamos, en la derecha, Felipe Kast, que sale tercero, que incluso si uno lo piensa en términos del peso relativo, Felipe Kast es menos relevante hoy en día para la derecha que Mayor para el Frente Amplio, ¿ya? O sea, Felipe Kast podría ser enojado para la casa, y sí, sería malo, pero efectivamente hay con qué sostener la apuesta presidencial de Piñera. Pero pareciera ser que en el Frente Amplio es necesario tener las fuerzas mucho más ordenadas, mucho más armadas para hacer una opción realmente competitiva, ya no solamente en las encuestas de CADEM, sino en la realidad. Y en ese sentido Felipe Kast anunció por el diario, de hecho fue el vespertino La Segunda, anunció por el diario que iba a candidato a senador por la Araucanía, dejando plop a muchos que pensaban que el debate estaba entre el distrito 10 justamente y el de Las Condes, ex 23, no me acuerdo cómo se llama ahora, cuál es el número en la fusión, parece que el 11.
lo anunció por diario. Y ese mismo día, las reacciones de los tres partidos políticos, bastante, con todo respeto, partidos políticos bastante más importantes, al menos dos de ellos, que la mayoría de los partidos del Frente Amplio, me refiero a la UDI, la Renovación Nacional y también al PRI, lo que hicieron fue decir, bueno, la verdad que molestia, no nos gusta enterarnos por la prensa, y seguramente en ese mismo instante estaban ahí haciéndole la factura que se guarda para pasársela a Felipe Kast y a Evópoli en otro momento. De hecho a Evópoli ya se la empezaron a pasar, pero te comes el sapo, porque entiende que Felipe Kast, bueno, estuvo en la primaria, y si dice que va a la senatorial hay que hacerle el espacio para que vaya, después verá si gana. Es una cosa muy sencilla, muy obvia, y el Frente Amplio, evidentemente, el conjunto, moros y cristianos, no han sido capaces de entender normas de buena conducta mínimas en política, más allá de cualquier consideración específica que al país no le interesa. Y es por eso que algunos estarán molestos, como en realidad finalmente lo que sale en los medios de comunicación es una cosa tan burda como una lucha de egos entre Mayol y Jackson. Pues bien, bienvenida a realidad. Así le pasa, y le pasa a todos los sectores políticos que efectivamente quisieran mucho más complejidad en los medios de comunicación, pero es lo que es, ¿no? Y finalmente hay un tercer riesgo, no sé si pecado, pero hay un tercer riesgo importante en el Frente Amplio que tiene que ver con la otra vereda, porque quizás nos hemos enfocado sobre todo a quienes ejercen por ahora como socios controladores, ¿cierto? Al sector, digamos, más cercano a la Revolución Democrática. Nadie se ofende que diga esto, ¿cierto? Pero sí, son socios controladores de la sociedad, digamos, eso es bien evidente. El problema ahora está en el otro lado, que tiene que ver, digámoslo, no elegantemente, más bien juguetonamente, con los Mayor Lovers y con múltiples fuerzas que pueden estar más bien cerca de Alberto Mayor en este minuto, pero que tampoco tienen su identidad propia y su trabajo propio. El problema puede ser también es que haya un grupo, insisto, que pongo la figura Mayor como ejemplo, que se empiece a acostumbrar permanentemente a perder y que por lo tanto asume una actitud de chico a grande, pero no en la perspectiva de una estrategia para poder ganar, sino que efectivamente se acostumbre a que en realidad lo único que pueden hacer es hacerle un poquito de daño al socio controlador. Y eso en política también es algo bastante complejo, bastante jodido, porque en realidad para que todos puedan participar y para que las coaliciones sean amplias pero no sean estables, se necesita que todos puedan participar del juego, al menos con la expectativa que lo van a ganar, o que realmente te va a tocar. Si uno tuviera la certeza cuando va al casino, que en realidad siempre va a perder, no iría. Pero efectivamente la gracia del casino es que tú vas, pierdes 3 y de repente ganas una. Y esa que ganas te permite hablarle durante 3 meses a tus amigos, no, me gané, fui con 50 lucas y gané 200, compadre, me compré, mira lo que me compré. Y muestran lo que se compró. La plata del casino, decía un amigo bien ludópata, es muy dulce, es muy dulce. Y él mismo reconocía que perdía la mayoría de las veces, pero cuando ganaba bueno, se compraba algo. Entonces andaba con su iPhone 7 diciendo, no, esto me lo compré gratis, me salió, porque me lo gané en el casino. Esa lógica tiene que de alguna manera, un poquito más de delicadeza lo que he dicho, tiene que replicarse en los movimientos, en los espacios. Porque si no, si algunos se acostumbran siempre a perder y no hay espacio para ganar de verdad, entonces en realidad o te sales y achicas el espacio colectivo del Frente Amplio, o lo que es peor aún, te quedas y efectivamente vas a estar permanentemente asumiendo que tu rol es siempre solamente salir a quebrar y nunca hacer los goles. Atención Frente Amplio, una apuesta interesante, pero sin ninguna duda, que no se trata de volver a la vieja política, sino que se trata de mirar cómo funciona la política sin ningún apellido. Nos vemos el viernes acá en Ideología de Género. Chao.